Hoy nuestro tema será enseñar a nivel real de los aprendizajes para el nivel secundaria. El objetivo es brindar orientaciones a los docentes para promover el desarrollo de competencias, tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, a partir de la información obtenida de la evaluación. En este primer bloque vamos a tratar cómo y para qué identificamos el nivel real de las competencias de nuestros estudiantes. Es importante que nosotros conozcamos cuál es la situación real de nuestros estudiantes hoy en día. Por ello, les voy a presentar un caso. A modo de ejemplo, entonces, tenemos acá a Irene y a José, que son dos docentes del quinto de secundaria del área de comunicación y matemática, respectivamente. Se encuentran en un colegiado virtual, como cada semana. Esperando el ingreso de sus demás colegas, conversan sobre las dificultades que tienen para propiciar el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Además, expresan su preocupación por la situación de aquellos estudiantes que aún no logran los aprendizajes esperados al 2020. Ambos saben que es importante continuar con los esfuerzos. Sin embargo, saben que muchos no lo están logrando, más aún en esta modalidad. Juana, otra maestra, ingresa a la videollamada y escucha atentamente las dudas de sus colegas. E interviene comentando que algunos de sus estudiantes, antes de la pandemia, alcanzaban niveles de logro destacado. Ahora se encuentran aún consolidando algunos aprendizajes correspondientes al 2020. Pero también menciona que tiene estudiantes que están desarrollando sus competencias en los niveles esperados al 2021. Les comenta a ella, ha tenido que planear estrategias diferenciadas para mediar y acompañar a todos sus estudiantes según sus necesidades de aprendizaje. Frente a este caso, estimados colegas, vamos a hacer, y es oportuno hacernos unas preguntas a modo de reflexión. Sí, y la primera que diría es, ¿no? ¿Cómo podemos identificar si nuestros estudiantes están logrando desarrollar sus competencias en los niveles esperados? Para identificar si nuestros estudiantes están desarrollando sus competencias en los niveles esperados, debemos recoger información mediante la evaluación, analizando las evidencias de aprendizaje, porque no solo es recoger la evaluación, sino es analizarla. Pero para ello debemos utilizar instrumentos de evaluación, pero estos instrumentos de evaluación deben estar construidos con criterios bastante claros, de tal modo que el estudiante pueda entender también cómo va a ser calificado, cómo va a ser evaluado. Otro sería, ¿qué retos implica desarrollar el proceso de continuidad de los aprendizajes en este contexto? Existen muchos retos, ¿saben? Pero a modo de ejemplo vamos a poner dos que de por sí son verdaderos retos. El primero es lograr que todos nuestros estudiantes desarrollen sus competencias, ya sea mediante el servicio educativo a distancia, semipresencial o presencial. Otro reto también que considero importante es brindar el acompañamiento a todos los estudiantes atendiendo a sus diversas necesidades educativas, considerando su contexto, también considerando sus condiciones, las características e intereses que tienen estos. Una tercera reflexión sería, ¿por qué es importante identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes? Su nombre mismo lo dice, ¿no? Es importante, porque ello nos permite plantear acciones pertinentes y de diversas oportunidades según requiera cada estudiante para el desarrollo de sus competencias. Y por último, ¿por qué es importante brindar estrategias diferenciadas a los estudiantes? Más aún en esta coyuntura. Efectivamente, porque los estudiantes presentan diferentes niveles de desarrollo de la competencia. Por la experiencia que tenemos ya todos en las aulas, sabemos que eso es así. Estos diferentes niveles de logros se presentan no solo en esos logros, sino también en sus necesidades. Esas diferencias se presentan en sus intereses y con sus propias características. Identificar todo ello es sumamente importante porque nos va a permitir a nosotros, como docentes, eliminar las barreras que dificultan el progreso de la competencia o de su competencia de nuestros estudiantes. Entonces, estábamos viendo un caso y la reflexión sobre ese caso, pero como estamos en un aprendizaje real, cabría la pregunta, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? Pues la respuesta resulta sencilla, ¿verdad? Y ya estamos, diría yo, a menos de 2 meses del culminar el año escolar 2021. Por lo que entonces nosotros estamos y debemos hacer todo el esfuerzo para ayudar a nuestros estudiantes a lograr los aprendizajes esperados. Ahora, analicemos lo que hizo la profesora Irene,
Frente al caso que habíamos planteado, ella supongamos que estaba ya en esta coyuntura, en esta etapa, ¿sí? Y la profesora Irene, al igual que todos nosotros, hemos venido recogiendo información durante todo el año. Conocemos a nuestros estudiantes, pero para poder ayudarlos a progresar en el desarrollo de sus competencias, es necesario identificar su nivel real de aprendizaje hasta este momento. ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus avances? Y también, obviamente, cuáles son sus dificultades. Frente a ello, la docente de comunicación del quinto de secundaria ha decidido implementar estrategias diferenciadas para sus estudiantes, partiendo desde el nivel real de sus aprendizajes. Ella quiere recoger información sobre el nivel de desarrollo de sus estudiantes en la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna, ya que ha ido observando durante el año que algunos de sus estudiantes tienen aún muchas dificultades. Entonces planteó a sus estudiantes un reto, escribir un ensayo sobre la vida y obra de José María Arguedas, y luego analizó las producciones de sus estudiantes. Para ello usó criterios de evaluación, los cuales determinó teniendo como referencia los estándares de aprendizaje de su ciclo y los desempeños de su grado. Y la pregunta salta por sí sola, ¿verdad? ¿Y cómo se formulan los criterios de evaluación? Entonces iniciamos viendo más de cerca lo que hizo para formular los criterios de evaluación. Veamos. ¿Cómo formular los criterios de evaluación? Como dije, veamos más de cerca lo que hizo para plantear los criterios de evaluación, y para ello leyó con mucha atención la competencia, sus capacidades, los estándares y desempeños. ¿Cómo determina los criterios de aprendizaje? La profesora Irene comprende que para analizar las evidencias de aprendizajes producidos por sus estudiantes es necesario determinar los criterios de evaluación. Y para ello considero el propósito de aprendizaje, la situación comunicativa planteada y la evidencia de aprendizaje. Y realiza lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que hace con todos esos instrumentos? Analiza las competencias y capacidades, sus definiciones para comprender qué implica el desarrollo de las mismas. Analiza los estándares y los desempeños del grado. Como ella ya como conoce a sus estudiantes, pues vio que aún no lograban desarrollar, de acuerdo a lo esperado, la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Por lo tanto, si ella quiere plantear criterios sobre esta competencia, pues tendría que leer sobre la competencia, ¿no? Y recordando un poco, para los que somos del área de comunicación, diríamos que esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicar a otros. Se trata de un proceso reflexivo, porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarla. Entonces, es esta la manera de cómo debemos leer de manera atenta, minuciosa, para entender la competencia. Pero no solo la competencia, dijimos, ¿verdad? También las capacidades que tiene. En este caso, esta competencia tiene 4 capacidades. Adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, y la última capacidad sería reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Pero también se dijo que debe leer, como ya repito una vez más, la competencia de manera minuciosa, las capacidades, pero también tiene que hacerlo con el estándar y también con los desempeños. Todo esto lo encontramos nosotros en el diseño curricular del 2016, que está a la mano de todos estos estimados colegas. A partir de ahí, de ese análisis, podemos formular los criterios, o si se quiere, también se puede plantear una rúbrica, ¿no? En este caso, los criterios que Irene utilizó para evaluar fueron: adecua su texto argumentativo a quien está dirigido, el propósito y el uso formal del idioma a partir de su experiencia previa, de fuentes de información complementarias y opuesta, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Otro criterio que planteó la maestra Irene fue: organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en introducción, cuerpo y conclusión, como es la que tiene la estructura del ensayo, por ser un documento argumentativo. También establece relaciones entre ideas del ensayo a través del uso de conectores de enumeración, como por ejemplo, ¿no?, ahora, antes de, desde que, etc. Y un cuarto criterio fue: emplea vocabulario variado, especializado con lenguaje formal, así como una variedad de signos de puntuación para darle claridad y sentido a su ensayo. Entonces,
cabe recordar y resaltar que si nos damos cuenta, en estos criterios, en la primera palabra de cada uno de ellos tenemos adecua, organiza, emplea, y si vemos también las competencias, también empiezan con adecua, organiza, utiliza, reflexiona. Y si vemos también los desempeños, dice adecua, escribe textos, utiliza recursos, evalúa de manera permanente, evalúa de modo, es decir, hay una relación. Por eso que es importante leer, reitero una vez más, la competencia, las capacidades, el estándar y los desempeños para poder plantear de manera adecuada y pertinente los criterios, si es que los voy a hacer, o pudiera plantear una rúbrica también, ¿no? En este caso, como podemos ver también, se pudo haber planteado una rúbrica. Y si vemos también en la primera, dice, adecua su texto argumentativo. Adecua su texto argumentativo. Si se dan cuenta, todas guardan relación, ¿sí? De ahí que es importante, reitero, por tercera o cuarta vez, si me disculpan, pero es importante leer y conocer el currículo y las competencias con las que voy a trabajar, ¿sí? En este caso dice, cuando está en inicio, dice, adecua su texto argumentativo, ¿a quién está dirigido? El propósito a partir de su experiencia previa y de su conocimiento de contexto histórico y sociocultural. Cuando está en proceso, adecua su texto argumentativo, ¿a quién está dirigido? El propósito y el uso formal del idioma a partir de su experiencia previa y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Si estuviera en un logro esperado, adecua su texto argumentativo, ¿a quién está dirigido? El propósito y el uso formal del idioma a partir de su experiencia previa, de fuentes de información complementarias y opuestas, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Y si estuviera en el logro destacado, es decir, que estuviera pues el chico avanzado en el estándar siguiente a su ciclo o a su grado, ¿no? Entonces estaría en este. Y ahí sería pues adecua el texto al destinatario, propósito, el registro y el estilo de su experiencia previa, de fuentes de información complementaria y divergente y de su contexto histórico y sociocultural. Entonces, cuando planteamos la rúbrica o planteamos los criterios, estamos describiendo lo que se espera en la producción del estudiante. Es decir, para ello es que para identificar que planteamos los criterios. Reitero una vez más, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo analizo, teniendo en cuenta los criterios o la rúbrica, cómo analizo una evidencia de un estudiante. Observamos en este ejemplo, ¿no?, que el estudiante puede desarrollar ideas acerca del tema y acerca del propósito, pero también se identifica y dificultades en el uso de recursos gramaticales y ortográficos, ya que requiere hacer uso de los tiempos verbales y los signos de puntuación. También observo que utilizó el registro lingüístico más adecuado para el tipo de texto que está escribiendo. Además, el texto debería estar organizado en distintos párrafos de acuerdo al género discursivo. Efectivamente, en esta evidencia de este alumno, de su ensayo, pues toda la hoja la había escrito en un solo párrafo. Y el género discursivo del ensayo, como texto argumentativo, debe tener una introducción, un nudo cuerpo y una conclusión. O sea, está dividido en párrafos y no lo hizo, ¿no? Pero ahí tenemos una necesidad de aprendizaje. Este tipo de texto exige que tenga un lenguaje formal. Como podemos apreciar, por ejemplo, utiliza la palabra chévere, chibolo. Entonces no es el adecuado para este tipo de texto. Pero sin embargo, como dijimos al inicio, no solo tenemos que ver aquellas necesidades, también ver sus logros, ¿no? Y al inicio dice, puede desarrollar ideas acerca del tema. Efectivamente, las ideas no están sueltas. Hay un hilo conductor y tratan del propósito. Entonces, como decíamos, cuando vamos a ver, a valorar cada evidencia de aprendizaje, debemos hacerlo no solamente de aquello que necesitan, sino también ver aquello que él está logrando, que eso es muy importante para identificar realmente ese aprendizaje real de nuestros estudiantes. ¿Con qué identificamos las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes? Para identificar el nivel todo el año escolar, sería bueno tener en cuenta la evidencia de las experiencias de aprendizaje que se han venido desarrollando, porque ahí vamos a poder encontrar realmente en sus productos en qué nivel real se encuentran los estudiantes. Pero también podría utilizar otros instrumentos de evaluación, como los fascículos de la evaluación diagnóstica, el kit de evaluación, el portafolio en versión física y digital, el anecdotario, informes de progreso de las competencias,
registro auxiliar del desarrollo de competencia, etc. Pero, como leímos al inicio, sería, y enfatizo, sería bueno tener en cuenta las evidencias de las eras que todos hemos venido desarrollando, ¿no? O las que hemos adaptado de acuerdo a nuestro contexto en cada institución o en cada región. Esa sería una buena evidencia para poder determinar el nivel real de aprendizaje de nuestros estudiantes. Debemos poner énfasis en algunas competencias. Para poder enfocarnos donde los estudiantes tengan más necesidades, debemos analizar y plantear cuáles serían nuestros énfasis en lo que queda del año. ¿Qué competencias son las que desarrollaríamos para la mejora de las competencias en las cuales nuestros estudiantes tienen dificultades? Ahí deberemos encontrar una competencia habilitadora, como dicen, ¿verdad? Una competencia que permita abarcar a otras competencias, que habilita a otras competencias. Porque no hay competencia que esté sola, aislada, menos aún en el caso de comunicación. Como saben, nuestras competencias siempre van a actuar de manera recurrente, de manera permanente. No pueden actuar una sola distinta de las demás. Entonces, porque en este caso, la competencia escribe nos puede habilitar para eso, la competencia se comunica o lee. Esto nos permite enfocarnos donde los estudiantes tengan esas necesidades de aprendizaje. ¿Por qué es importante conocer el nivel real de aprendizaje de nuestros estudiantes? Porque nos permite atender las necesidades específicas de los estudiantes. Enseñar teniendo en cuenta la diversidad, organizando el proceso en función de las necesidades del aprendizaje, considerando su realidad inmediata a nivel personal, social, geográfico y cultural. Es importante también porque nos va a permitir tomar decisiones para la planificación y ejecución curricular, porque también nos va a permitir plantear acciones según el nivel de logro de la competencia en el que se encuentra el estudiante. Nos va a permitir entender sus intereses y preferencias, seleccionar las estrategias y los materiales educativos pertinentes, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser si elegimos el cuaderno de trabajo, la ficha y otros que nosotros podamos considerar pertinentes. También nos permite ofrecer a los estudiantes un control sobre sus metas de aprendizaje, y esto es muy importante. Ahí tenemos una autonomía, ¿cierto? Debe ser consciente, debe saber a dónde va y por qué va. También nos permite mantener la atención sobre las actividades planteadas al estudiante y tener un retrato que podría servirle para usarlo como herramienta de autoconocimiento y control sobre el propio desarrollo de sus competencias. Enseñar al nivel real consiste en identificar lo que necesita realmente la o el estudiante para continuar con su trayectoria educativa y pueda alcanzar el perfil de egreso, según el nivel o ciclo en el que se pueden encontrar nuestros estudiantes. Finalmente, a modo de resumen, ¿sí?, vamos a plantear unas ideas fuerza de todo lo que hemos hablado. De repente corre un poco, no lo sé, pero ahí. Es importante identificar el nivel real de la competencia del estudiante. ¿Para qué? Para determinar las necesidades de aprendizaje, para ofrecer una atención diferenciada en función de las necesidades de las y los estudiantes, para que sabiendo el nivel real de aprendizajes, se puede determinar objetivamente el progreso del estudiante en función de lo que se espera que aprenda. Finalmente, a noviembre del año lectivo 2021, atender las necesidades de manera diferenciada permitirá que más estudiantes alcancen los niveles esperados y tengan mayores posibilidades de una continuidad educativa. Ahí está el gran reto y es lo que todos esperamos, esa continuidad educativa de nuestros estudiantes, pero desarrollando las competencias que están programadas en el currículum. Muchas gracias, ¿no? Adelante, Benjamín. ¿Cómo ayudamos a nuestros estudiantes a progresar en el desarrollo de su competencia? Comience con este segundo bloque. Adelante, Senia. Gracias, Benjamín. Efectivamente, Lito nos hablaba de lo importante que resulta poder identificar el nivel real, el estado de desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes, para que con base en
en ese estatus de la competencia, podamos de manera consciente, ¿no?, actuar de manera efectiva desde nuestra práctica pedagógica para hacerla progresar. Eso es muy importante. Y vamos a abordar algunas ideas que corresponden a nuestra práctica. Justo así como Lito nos compartía un caso, la colega Inés nos compartió una valoración que ella realizó de la competencia Explica el mundo físico sobre los seres vivos, materia y energía y biodiversidad, tierra y universo, de un grupo de estudiantes a su cargo del tercer grado, ¿no? Ella nos compartió lo siguiente, que utilizan algunos conceptos, teorías para explicar razones de diversos hechos o fenómenos, pero que ellos requieren, ¿no?, establecer conexiones o relaciones entre ellos, ¿no?, en mayor número, porque son muy escasas, dice aquí, o sea, mayor conectividad, mayores relaciones de causa-efecto, por ejemplo, y elaborar modelos que les ayude a explicar. También nos comenta que requieren distinguir evidencia científica de opinión personal para construir argumentos aprovechando la información científica disponible y, bueno, añade el citado de fuentes también, ¿no?, como parte del pensamiento y del quehacer científico en aula. Entonces, ante esta valoración que hace la colega Inés, ella se focaliza y ha determinado que las siguientes necesidades de aprendizaje de estos chicos y chicas, ¿no?, respecto de la competencia explica. Entonces, acá pone en blanco y negro para poder tener claro, ya que ese será un punto central en toda la mediación que ella va a realizar en el desarrollo de competencias de ellos. Entonces, concluye que necesitan construir representaciones. Las representaciones son los modelos para explicar fenómenos del mundo físico. También necesitan usar evidencias científicas para argumentar su posición en situaciones relacionadas a ciencia y tecnología. Entonces, con esto claro, ella se prepara a determinar o a planificar una enseñanza desde ese nivel real de competencia de su estudiante, ¿no? Comprende que están en proceso, pero cualitativamente lo que nos ha comentado es que requieren establecer conexiones entre las ideas científicas, ¿no?, que les permitan ir mejorando las explicaciones de los hechos, de los fenómenos, de los desafíos que se les plantea a los estudiantes. Entonces, ella considera que las experiencias de aprendizaje debieran ser esas oportunidades que justamente vayan, como decir, directo a la vena, que favorezcan la construcción de modelos explicativos y el uso de evidencias cuando los chicos tengan que hacer argumentación, por ejemplo, de sus posiciones, ¿no?, respecto de algo. En suma, desarrollar la competencia explica el mundo físico y puntos suspensivos, ¿no?, para acotar. Entonces, en este recorrido, ¿no?, este recorrido no es lineal, ¿no?, este recorrido va siendo acompañado o favorecido por diversas condiciones, también afectado por ciertas variables, y entonces empieza a retroalimentar seguro, cambiar de decisiones, ¿no? Entonces, descubramos un poco la experiencia de la colega Inés. Entonces, ella sostiene que para poder ayudar a los estudiantes a construir esos modelos científicos, modelos explicativos, perdón, y a usar modelos científicos para dar cuenta del por qué o del cómo suceden los fenómenos. Entonces, ella revisa algunas ideas respecto de los elementos clave que requiere para mediar la competencia de sus estudiantes. Entonces, comprende que estamos desde el CENEP planteando varios enfoques claves, ¿no? El enfoque por competencias fundamentalmente se resitúa en él y sabe que solamente se puede desarrollar competencias haciendo, en interacción con los fenómenos, con los hechos, con las situaciones, con los desafíos, ¿no? Cuando la persona entra a hacer, ¿no?, a la acción en las situaciones que se le plantea, entonces allí hay la posibilidad de que la competencia progrese. Sabe que para poder ser competente, no se puede ser competente haciendo cosas que te dictan
haciendo cosas parametradas, sino que hay que hacer una inmersión en la situación que se nos plantea, ¿no? Por eso que las situaciones tienen que ser lo más cercanas, reales, que tengan sentido para los estudiantes, ¿no? Entonces, en esas situaciones, el estudiante tiene que comprender qué cosa le suscita, qué le está desafiando, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo? Y si le alcanza las ideas, los saberes, de repente las explicaciones que él tiene, si le alcanza para poderlo resolver, ¿no? Entonces, hacer esas actividades también significa que está desarrollando la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Porque encuentra la situación y no es que pasa de largo a hacer un conjunto de tareas que le dejan, sino que de manera consciente asume el rol protagónico para resolver un desafío y en ese afán es que va desarrollando su competencia. ¿Y por qué tenemos que desarrollar competencias? Bueno, ella recuerda que estamos en un mundo ultra desafiante, súper complejo, ¿no? Y que demanda justamente responder todos esos desafíos, demanda la puesta combinada de todos los recursos, de las dimensiones que tiene la persona humana, ¿no? Para, puestas en juego, poder resolver estos desafíos. Y bien, sabemos también que los enfoques transversales nos aportan una serie de concepciones, ¿no? sobre uno mismo, sobre cómo nos relacionamos con los otros en comunidad y también como parte de un ambiente, cómo nos relacionamos con el entorno, ¿no? Y la profesora Inés también sabe que desde el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, tiene que partir de la naturaleza de la ciencia, desarrollar el pensamiento científico del estudiante, ¿no? Como vamos a ver algunas otras ideas más adelante, quizás, porque se requiere de que con un pensamiento científico, ¿no? Basado en evidencias, el estudiante va a poder tomar en mejores condiciones una postura crítica frente a diversas situaciones diarias y no tan diarias, ¿no? Que tengan que ver con lo que le impacta en relación a la ciencia y tecnología, ¿no? Comprende también que el corazón de la evaluación formativa es procurar aprender, ¿no? Entonces, la retroalimentación por excelencia, ¿no? Oportuna, es la mayor estrategia de la evaluación formativa que hace posible también el progreso de las competencias. Entonces, tomando algunas pinceladas e ideas clave respecto a estos elementos que le permitan pensar en una enseñanza que ayude a progresar las competencias de los estudiantes, es que va a iniciar su planificación, ¿no? Entonces, en cuanto a la naturaleza de la ciencia, sabe que esto lo vivencian los estudiantes, ¿no? Al comprender las ideas científicas, por ejemplo, los conceptos, los principios, ¿no? científicos, y que puestos en conexión con la situación que le toca enfrentar, con el fenómeno que requiere explicar, entonces es que le permite construir representaciones que le permitan explicar a su vez las causas, el por qué o el cómo de estos hechos o fenómenos, ¿no? Y entonces esas representaciones no son otra cosa que los modelos. Entonces, los modelos, cuando pensamos en ellos, justamente son representaciones que pueden ser a manera de esquemas, a manera de textos, por ejemplo, a manera de una relación como una ecuación química que representa una realidad que no es exactamente ella, pero que la representa, ¿no? No es una copia, no es exactamente ella, pero es justamente una representación en el que conecta varias ideas, en este caso científicas fundamentalmente, y que permiten explicar, y no solo eso, no solamente ese fenómeno, sino que puede ser válido para muchos fenómenos relacionados y le permite entonces al estudiante hacer predicciones acerca del comportamiento de ciertos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense que varias ideas, por ejemplo, respecto de los modelos científicos o de la construcción de estos modelos, van a encontrar en algunos textos que puedan haberse dado algún tiempo en la biblioteca escolar, por ejemplo, del 2015, ¿no? Entonces, para el caso de los colegas de ciencia como Inés,
¿no? Entonces, con estas ideas, como por ejemplo que nos plantea Izquierdo y otros, como Pedrinazzi y Camaño, ¿no? Que los modelos científicos justamente nos permiten representar de manera parcial esos hechos, esos fenómenos, ¿no? Y que con la ayuda de esas teorías que son la ciencia producto, ¿no? que se tiene al momento para poderlas explicar, le permiten al estudiante poder actuar en ese mundo físico, ¿no? Frente a fenómenos naturales y artificiales. Entonces, hay la idea también de que en el quehacer científico se van construyendo caminos para comprender el mundo, pero también cuando a la luz de las evidencias, ¿no? O de nuevas evidencias, se puede en un momento determinado abandonar, afinar o modificar un modelo que ya no se ajusta o que no resulta suficiente. Por lo tanto, es un conocimiento que a la luz de las evidencias se va perfeccionando o se va desarrollando, y por eso es que es todo un patrimonio cultural, ¿no? El conocimiento científico, porque su desarrollo implica rigurosidad, ¿no? Implica la generación de mucha evidencia para que sobre esa base, ¿no? Uno pueda explicar, argumentar. Entonces, esa es otra parte de la naturaleza de la ciencia que Inés reflexiona para poder plantear situaciones más adelante que le permitan entonces al estudiante construir modelos. Si eso es lo que necesita, la profesora Inés está profundizando para que ella pueda mediar de la mejor forma posible para que se desarrolle este aspecto, ¿no? Estos aspectos de la competencia. Y bien, acá hay algunos ejemplos, ¿no? de modelos, por ejemplo, el modelo de placas tectónicas, el modelo, qué sé yo, planetario solar, el modelo, por ejemplo, de la molécula de agua, es un modelo, ¿no? Etcétera. Entonces, la idea de la maestra Inés es que exponer a los estudiantes a una serie de modelos científicos para que los use, pero que también les sirvan de referentes para que él mismo haga las construcciones de estas representaciones que le permitan explicar. Es decir, viva la ciencia, ¿no? Entonces eso es hacer ciencia, para que a partir de ello, cuando haga explicaciones, ¿no? Que ya significaría una comprensión científica de estas ideas, ¿no? Entonces, él justamente vaya desarrollando su pensamiento científico, como habíamos comentado hace un momento. Y también nos decía Lito que había que comprender no solamente la competencia en sí misma, su naturaleza que viene de un enfoque, sino también cómo progresa, ¿no? Entonces, una competencia cómo progresa, lo tenemos, por ejemplo, en los estándares, en los desempeños de grado, ¿no? Que están acordes justamente a una serie de características de nuestros estudiantes, ¿no? Y que van marcando una trayectoria, ¿no? Por donde transita la competencia de nuestros estudiantes. Entonces, la maestra Inés, para poder atender esas necesidades de sus estudiantes, se enfoca entonces en que la explicación científica está dada por factores, ¿no? Que siempre están presentes para que se produzca un hecho, ¿no? Entonces, pero que estos factores se demuestran a la luz de las evidencias obtenidas en las observaciones, ¿no? Científicas y en los experimentos controlados, por ejemplo. O también, en otros casos, las explicaciones, ¿no? Se generan, las evidencias de estas explicaciones justamente están basadas en las correlaciones de observaciones sistemáticas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una regularidad, ¿no? Entonces se establece ciertos patrones, entonces se pueden hacer correlaciones y eso también genera explicaciones. Entonces hay explicaciones como de causa-efecto, hay explicaciones como de correlaciones. Entonces la maestra recuerda todo aquello para poder plantear experiencias que permitan justamente al estudiante progresar en a partir de sus necesidades, ¿no? La otra idea que considera la maestra respecto de estas necesidades es que cuando los chicos usan las ideas científicas, ¿no? Para un determinado fenómeno natural, por ejemplo, y lo usan
en otro momento para explicar diversos fenómenos relacionados, como lo decíamos, le va a ayudar a encontrar ciertas conclusiones, ciertas ideas más grandes, más abarcadoras, ¿no? Entonces, más abstractas, que le van a permitiendo justamente explicar, ¿no? Hacer unas explicaciones a mayor cantidad de eventos. Entonces, si bien es cierto, interviene en las situaciones, ¿no? De ello va haciendo una abstracción hacia ideas más abarcadoras, que son las grandes ideas de la ciencia que tienen un enorme potencial para explicar diversos fenómenos, ¿no? Y que eso obviamente no se logra de la noche a la mañana, sino que es a lo largo de la diversidad de experiencias a la que expone a sus estudiantes, ¿no? Y la otra idea también, que no aplica necesariamente esta competencia, sino a otras, pero es importante señalarla, es que cuando se trata de enfrentar situaciones retadoras, ¿no? Con los fenómenos que les comentaba, el estudiante lo primero que hace, ¿no? Las personas, ¿cómo aprendemos? Nos encontramos ante un desafío e inmediatamente utilizamos los conocimientos que tenemos en nuestra estructura cognitiva, ¿no? O sociocognitiva, y con ello tratamos de explicar el cómo, el por qué está pasando esto, que estos factores cómo están influyendo, etcétera, ¿no? Sin embargo, esas ideas pueden tener algunas veces concepciones erróneas, otras veces acertadas, pero esa es la forma en la que empezamos a tratar de explicar o solucionar con los conocimientos que tenemos o saberes previos que le llamamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos modelos, tenemos nuestras explicaciones y con ello enfrentamos cuando nos desafían en una situación. Pero es a partir de allí que el estudiante, ya mediado por el profesor y al sentir que tiene que recurrir a otros recursos, va construyendo, ¿no? Otras representaciones más sofisticadas, más adecuadas, más amplias, de mayor complejidad, que les sirvan, ¿no? Para explicar el fenómeno que está enfrentando, ¿no? Y en consecuencia, esas primeras ideas resultan modificadas. Entonces, eso lo sabemos por pedagogía. Entonces, eso recuerda también la maestra. Entonces, ella dice que para atender las necesidades de construir representaciones para explicar fenómenos del mundo y también para usar evidencias científicas para argumentar, cuando se encuentra con sus colegas, por ejemplo, en el trabajo colegiado, plantea situaciones que sirvan de escenarios, ¿no? Que le sean propicios al estudiante para que de ese nivel real, de ese nivel de partida de la competencia, pueda progresar. Entonces, por ejemplo, si tomamos de Aprendo en Casa, ¿no? Apropiada a las necesidades que identificó la colega Inés, como parte de este colegiado, la primera experiencia trata de que en el contexto de la pandemia, ¿no? En el escenario Abril, luego que hace esta identificación de necesidades la maestra, los estudiantes notan de que en el contexto de la participación ciudadana en un proceso electoral, no todos son conscientes, no todos lo hacen de manera informada ni responsable, porque además hay un gran desafío, ¿no? El desafío de la pandemia, y en ese momento recuerden que era en alza las variantes, las mutaciones que había tornado el virus, ¿no? Entonces, esta situación en realidad los desafía a pensar cómo pueden proponer o qué acciones pueden proponer los chicos, ¿no? Para que la comunidad en la que están no pueda participar de una manera informable, responsable, igualitaria, ¿no? Entonces, esta situación convoca una serie de competencias, pero dentro de ellas convoca a la competencia explica, ¿no? Y la profesora lo ve propicia porque justamente aquí el estudiante tendría que de repente utilizar varios modelos o construir algunos modelos, y entonces se convierte en una oportunidad para que él pueda superar algunas dificultades y la maestra reducir algunas barreras de repente didácticas o de evaluación, por ejemplo, que no le están permitiendo al estudiante progresar, y está visibilizando esas necesidades, ¿no? Entonces, esas situaciones que lo desafían y que lo invitan a un rol protagónico.
En este caso, ¿para qué? Para construir explicaciones y para usar evidencias. ¿Saben por qué? Porque fíjense, el propósito es sustentar una propuesta de acciones utilizando argumentos, ¿no? Y distintas fuentes que incluyen gráficos para promover una participación igualitaria, responsable e informada, considerando la bioseguridad en diferentes espacios a fin de consolidar la convivencia. Entonces, y la evidencia justo es la propuesta de acciones argumentadas, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, la situación está pensada, es una situación real, ¿no? Pero está pensada el propósito, la evidencia, justamente para atender las necesidades. Cuando nosotros decimos que queremos plantear los propósitos de aprendizaje en función de las necesidades, pues al ponerlas una frente a la otra, hay una relación, ¿no? Entonces, estas situaciones le van a suscitar al estudiante a utilizar justo eso que decíamos, lo que sabe hasta ese momento, ¿no? Aunque sean las ideas equivocadas, ¿no? Y que él le permita darse cuenta que lo que sabe de repente no es adecuado, no le alcanza para responder a ese desafío, ¿no? Y entonces emerge en él la necesidad de buscar o de utilizar los recursos que estén disponibles o buscarlos, ¿no? Recursos como, por ejemplo, los conocimientos científicos, ¿no? Con los cuales interactuar y en consecuencia construir explicaciones, ¿no? Como resultado, sus conocimientos. Entonces, hasta aquí, la colega Inés sabe que si el estudiante muestra esas características de sus fortalezas, que sí puede utilizar algunos conceptos, pero que no puede establecer relaciones para construir un modelo explicativo a sus estudiantes, esa es la zona de desarrollo real. Así es el estatus de la competencia. Entonces, con todas las ideas que está teniendo ahorita la maestra a partir ya de este planteamiento a manera colegiada, de esta experiencia de aprendizaje, ella está planteando intervenir, ¿no? Sobre esa estructura sociocognitiva, ¿no? De tal manera que va a mediar con estrategias, con recursos, con tiempos propicios, en una secuencia de repente adecuada, pertinente, para que el estudiante progrese, ¿no? Progrese hacia esa zona de desarrollo próximo y más adelante a una zona de desarrollo potencial. Entonces, cuando nosotros mediamos atendiendo a las necesidades de aprendizaje identificadas, es que nosotros estamos queriendo intervenir, ¿no? De manera intencionada en la zona de desarrollo próximo, en el funcionamiento cognitivo de nuestro estudiante, por ejemplo, para hacerlo progresar. Naturalmente, de acuerdo a la naturaleza de cada una de nuestras competencias. Entonces, si el propósito es que sustenten una propuesta de acciones, ¿no? Por lo tanto, su evidencia va a ser que esa propuesta sean las acciones argumentadas, en este caso de una serie de competencias, entre ellas la competencia explica, que contribuiría a la resolución del desafío de tal manera que se promueva en la comunidad la consideración de las medidas de bioseguridad, ¿no? Para frenar o reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2, ¿no? Pero no dejar de participar, ¿no? Miren, y eso nos ha tocado vivir, y los chicos han tomado, desde esa experiencia, esperamos un rol protagónico en su entorno, porque era una situación real, ¿no? Un enorme desafío, tenemos que participar todo el país, ¿no? Para el desarrollo sostenible de nuestro país. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? Tenemos muchos desafíos, entre ellos el severo contexto de la pandemia. Entonces, ¿cómo contribuye la competencia científica en este caso para abordar este desafío? Entonces, la maestra Inés, ¿no? En el colectivo de sus colegas, ella a cargo de la competencia científica, se pregunta, ¿no? Si ellos tienen que plantear acciones argumentadas, ¿no? ¿Cómo yo espero que se vea ahora la competencia explica de mi estudiante ante este desafío? Para pensar cómo espera que se vea, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que que tendrá una actuación exitosa? Y cómo sabrán también los estudiantes que esa es la explicación que la profesora espera, ¿no? Entonces, la profesora sabe cuál es el nivel de partida, por lo tanto, las necesidades, y ahora se va a imaginar cómo es cuando la competencia ha avanzado en el nivel esperado.
pensar en esas características de cómo se vería la competencia, nos dijo Lito que se llaman criterios de evaluación, ¿no? Y acá no vamos a ahondar, ya ahondó Lito y en otros webinars también, pero aquí la maestra entonces planteó esos criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿recuerdan ustedes las necesidades que los chicos necesitan construir modelos explicativos, ¿no? En representaciones, donde hagan relaciones entre conceptos para poder explicar, que necesitan usar evidencias científicas, porque para argumentar con un pensamiento científico hay que tener evidencia científica, ¿no? Entonces, fíjense su propósito, que era plantear acciones argumentadas, y fíjense los criterios que planteó la maestra. Explica a partir de la relación entre conceptos, datos, teorías y modelos, cómo el virus SARS-CoV-2 genera sus variantes por mutación, que es un tipo de mecanismo de variabilidad genética. Esta no es la explicación, es la idea que tiene que explicar, ¿no? Pero fíjese que le está diciendo que va a usar modelos, datos, conceptos para establecer relaciones. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros establecemos criterios, ¿no es cierto? Y están puestos acá, por ejemplo, en una rúbrica analítica, lo que progresa justamente, ¿no? Debe tener eso que necesita el estudiante, ¿no? Porque si yo lo dejo tal cual, entonces no estamos considerando el nivel real, estamos enseñando por enseñar, pero la colega Inés ha sido acuciosa y quiere que sobre eso progrese su estudiante. De tal manera que en el otro aspecto o capacidad de la competencia explica, que tiene que ver con evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Uno de los criterios es que fundamente con evidencias científicas, entonces, ¿no? Digamos que promueve el uso de evidencias científicas. Los por qué de su posición. No solamente le va a decir, ¿cuál es tu posición respecto de que ahora las medidas de bioseguridad son parte de los nuevos hábitos en los espacios públicos? Ya estamos de vuelta, tenemos que trabajar, el mundo tiene que moverse, vamos a volver a la escuela. Entonces, pero, ¿cuál es tu posición al respecto? Entonces, no se lo dice así, dice que, ¿cuál va a ser tu posición? Ok, pero fundamentala con evidencia científica. Entonces, miren cómo hay una relación entre la necesidad, el propósito y los criterios que nos dicen con qué calidad vamos a llegar a ese punto justo de llegada, que es el propósito. Entonces, los criterios nos dicen con qué calidad debemos exhibir la competencia, en este caso explica, para decir que hemos progresado respecto del nivel real o de partida. Y bien, entonces, una vez que la profesora Inés ha tenido claro cuáles son los criterios, ¿no? Que darían cuenta de un progreso hacia un nivel como ella espera, ¿no? Y que los ha construido naturalmente respecto del estándar y los desempeños, frente a la situación, y no aislados, entonces empieza a idear con sus colegas cuál sería, a juicio de este conjunto de colegas, la mejor experiencia, cómo sería, qué secuencia, qué ofrecerían a los estudiantes para que las actividades permitan la configuración de esas características establecidas, ¿no? Que son los criterios de evaluación de la competencia explica. Entonces, los criterios de evaluación se convierten en guías, no solamente para saber con qué calidad vamos a llegar, sino para que cuando se estén desarrollando cada una de estas actividades, súper bien pensadas, planificadas, con recursos que lo permitan, ¿no? Justamente favorezcan el desarrollo de la competencia como espera la maestra, en este caso Inés. Y así es como han establecido estas actividades, ¿no? Aquí participan una serie de competencias de distintas áreas, como ustedes pueden ver en una experiencia integrada de Aprendo en Casa, y que aquí se ha resumido, ¿no? Entonces aquí la maestra ubica, ¿no? Entonces ubica, dice, queremos que en esta secuencia aquí puede participar la competencia explica. Y a su actividad le ha llamado, explicamos la variación del virus y las rutas de transmisión. Cuando hace el abordaje de las rutas, es porque, como nosotros colegas sabemos, le va a permitir al estudiante construir sus propios modelos explicativos. Entonces, ¿cómo es que hay una superpropagación y varió a la variante alfa, beta, mu, nu, delta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué varió?
va a darte una serie de explicaciones, pero va a construir justamente un modelo que permitió o favorece justamente la mutación y la superpropagación en este caso, de SARS-CoV-2. Y también tiene otra actividad, y puede tener más, ¿no? Pero en este colegiado lo pensó así. Otra actividad que dice, argumentamos la importancia de las medidas de bioseguridad. Y recuerden que nosotros sabemos detrás que eso le va a permitir usar, ¿no? Conocer y utilizar evidencias científicas. Bien, y así, no vamos a entrar en más detalles de aquí de las actividades, estamos solamente destacando en relación de las necesidades. La maestra y sus colegas están pensando que con esta experiencia van a atender las necesidades de aprendizaje de estos estudiantes. Y no solo ella. Fíjense que todas las contribuciones de las distintas competencias le van a permitir argumentar, ¿no? Desde DPCC, desde matemática, que recoge data y entonces da justamente evidencias, en este caso respecto de cómo es la participación. Hemos visto el caso de DPCC que delibera, ¿no? Si las formas de participación se están dando en la comunidad, por ejemplo, en el entorno o en la familia del estudiante, en la escuela, etcétera, ¿no? Cómo fue antes, y entonces participa la competencia histórica, ¿no? Y comunicación va aportando, entonces, cómo se construye un discurso argumentativo, por ejemplo, para convencer sobre la postura que he tomado, ¿no? Respecto al desafío. ¿Cómo hago para construir esos argumentos? Y bien, entonces, esta experiencia está pensada justo en función de las necesidades. Y tomando como el ejemplo de Aprendo en Casa, entonces, no solamente es decir, muy bien, ahí te van los criterios y ahí están las actividades. Y muchos colegas podrían pensar que la información, los recursos llamados conocimientos no son importantes, pero no. Son súper valiosos porque son recursos, ¿no?, que utiliza el estudiante justamente para, sobre la base de sus saberes previos, poder mejorar sus explicaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, en la actividad 8 y la actividad 13 de esta experiencia de aprendizaje que le va a permitir explicar y argumentar, le ofrece la oportunidad y una serie de recursos. Miren, acá, cuando ven las rutas de transmisión, el estudiante se va a enfrentar o va a ver cómo es un modelo que está explicado y no solamente que tenga gráficos, ¿no? O flechas o diagramas, que sí son muy buenos para el estudiante, ¿no? Pero acá tenemos un modelo, además, con breves descripciones. Entonces, en este caso, este modelo científico al que es expuesto el estudiante le va a permitir también modelar la forma de construir sus propios modelos explicativos. Aquí le dice en general cuáles son las rutas de transmisión, por ejemplo, del SARS-CoV-2 desde la evidencia. Pero cuando hay consignas, hay indicaciones en las actividades donde le dice, ahora mira tu entorno y cuál es el modelo de transmisión en tu entorno, para que detectando aquello él pueda intervenir. Entonces, tenemos que ver, como la maestra Inés, en recursos que posibiliten la vivencia de uso y construcción de modelos explicativos, porque eso es lo que requiere el estudiante, ¿no? Entonces, para las otras necesidades que tenían que ver con el uso de evidencias científicas, la maestra Inés ha visto que la experiencia de Aprendo en Casa para este grupo de estudiantes es insuficiente, porque si bien es cierto, tiene ciertas evidencias, estos estudiantes necesitan estar expuestos, ¿no?, con mayor intensidad y con diversidad de ejemplos, con diversidad de evidencias que le permitan, entonces, construir los fundamentos para decir, yo tomo una postura por esto o por lo otro. Incluso escoger evidencias que más se acomoden a la postura que tome el estudiante. Entonces, fíjense que para atender esa necesidad, la maestra hace un recurso complementario, ¿no?, sobre evidencias científicas, en este caso, que apoyan una hipótesis de que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por aerosoles y no solamente por contacto directo, por las gotas que están sobre las cosas, ¿no? Y entonces le muestra cuál es la investigación, quién es el investigador, a qué conclusiones llegaron y un poquitito de en qué consistió la investigación. La conclusión de una investigación son ciencia-producto que sirven como evidencias. Y así le ofrece al estudiante, ¿no? Entonces, además, en la actividad le muestra, ¿no?, ejemplos de cómo argumentar
cómo seleccionar las ideas, los datos, las evidencias y entonces construir argumentos, ¿no? y fundamentos que le permitan plantear su propuesta de acción, pero sostenida en evidencia científica. Entonces, cuando ella recoge evidencias, ella dice, bueno, estas ideas no me bastan, ¿no? Estas ideas no me bastan. A mí, yo plantearía a mis estudiantes, y de hecho se lo plantea, otras preguntas, ¿no? Esenciales que le permitan movilizar, por ejemplo, los elementos para la explicación. Y le pregunta, ¿cuál es el comportamiento actual del coronavirus SARS-CoV-2 en cuanto a su variabilidad y en cuanto a la ruta de transmisión? Entonces, conociendo esto, le pregunta, entonces, ¿cuál es la principal medida de bioseguridad que recomendarías a las personas como nuevo hábito a realizar, a practicar en los diversos espacios públicos? Y le hace una pregunta más, ¿y qué argumentos o razones científicas apoyan tu propuesta? Fíjense que la calidad de las preguntas que hacemos para mediar la construcción de las explicaciones, los modelos o los argumentos cuenta. Entonces, la profesora va teniendo ese cuidado. Entonces, ha adecuado, por ejemplo, una experiencia de aprendo en casa, ¿no? Con preguntas, con recursos, desde los criterios, para procurar que los estudiantes sean atendidos en esas necesidades de aprendizaje. Y entonces, cuando empieza a contrastar, su estudiante encuentra que se encuentra en proceso, ¿no? Se encuentra en proceso y entonces su estudiante recibe retroalimentación en aquellos aspectos donde aún necesita superar dificultades. Tiene fortalezas, ya puede explicar esto y lo otro, pero aún muestra algunas dificultades. Entonces recibe retroalimentación. Recordemos que la retroalimentación permite reducir justamente la distancia entre a donde queremos llegar, indicado por el propósito, con la calidad que nos dicen los criterios y las necesidades o el nivel de partida. Si yo estoy aquí en el nivel de partida, por lo tanto necesito aprender esto, como habíamos mencionado, entonces la retroalimentación oportuna lo que hace es acortar esa brecha. Entonces va a pasar, digamos, de manera mediada, más rápido, a la zona de desarrollo real que mencionábamos, o a la zona de desarrollo, próximo, y a la zona de desarrollo potencial, donde ya el estudiante por sí mismo, de manera autónoma, puede realizar explicaciones, construir modelos o usar las evidencias científicas que decíamos. Y no solo eso, la profesora Inés, al ver de que aún está mostrando dificultades sus estudiantes, ella también ajusta su enseñanza, ¿no? De repente tiene alguna barrera didáctica ahí la profesora, el recurso que utilizó, de repente el lenguaje no es adecuado, lo afina un poco más, ¿no? Entonces va mediando, ¿no? Y va generando condiciones, cambiando de estrategias o afinándolas para procurar superar esas dificultades. Entonces, le ayuda con retroalimentación reflexiva, por ejemplo, a modo de preguntas, ¿no? al estudiante, de tal manera que el estudiante pueda darse cuenta, encontrar pistas, señuelos, ¿no? Que le permitan incorporar nuevos elementos para sus explicaciones a partir de los modelos, etc. Y así, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De otro estudiante, donde se da cuenta que el estudiante dice, ¿qué argumentos o razones apoyan tu propuesta? Y la estudiante dice, según la OMS, dice que estas medidas de bioseguridad son las más importantes porque inhiben las rutas de transmisión existentes, ¿no? Y que sin uso de ellas nos podemos, resultarían parcialmente inútiles. Entonces, pero no utiliza mayor evidencia. Entonces, cuando se da cuenta de esto, brinda retroalimentación de inmediato, de repente le brinda justamente ese recurso focalizado que habíamos visto en la variedad de estudiantes que hay en el aula a esos estudiantes que lo necesitan para que justamente usen evidencias. Y le brinda tiempo para que entonces el estudiante pueda mejorar sus argumentos, su fundamentación, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Hace la estudiante, ¿no? Dice, por otro lado, se demuestra que para tener una participación activa tenemos que protegernos porque los virus cambian constantemente. Miren que ya no habla que el virus vino como el año pasado. Ha progresado, tiene mayor número de relaciones, mayor manejo de conceptos que conecta, ¿no? Para construir una explicación auténtica, original. Entonces,
Dice, ahora tenemos que usar doble mascarilla por los aerosoles que se transmiten a través del aire, ¿no? Y también no estar en ambientes cerrados, ya que el virus puede durar hasta 3 horas allí. Por eso hay que cuidarnos cuando participamos, porque el virus está por todos lados. Utiliza varias ideas científicas, ciertas evidencias, pero insuficientes, ¿no? Para cómo se imaginaba ver la competencia la profesora Inés, y por eso le brinda retroalimentación para que amplíe el uso de evidencias científicas y vuelva a analizar la evidencia, ¿no? Entonces, a la luz justamente de los criterios que había establecido. Por eso es que los criterios nos sirven como guías, ¿no? Y luego acá ya tenemos como una evidencia final de un estudiante como parte ya de su discurso integrado, donde la maestra ya identifica los fundamentos, que usa datos, que hace justificaciones, ¿no? Y esto se va a quedar allí para que lo puedan contrastar. Entonces, plantea una acción, ¿no? Y utiliza fundamentos o justificaciones. Por ejemplo, este estudiante, solamente voy a leer unas 3 líneas, dice: hay que ponerse mascarilla. Es una buena forma de evitar respirar los aerosoles. Pero, ¡hey! Eso no es todo. También podemos tener al virus mediante flujos de aire que se pueden mantener en nuestro ambiente. Por lo tanto, es mejor estar y permanecer en lugares ambientados. Por ejemplo, no nos podemos mantener en nuestro cuarto por más aburridos que estemos, ¿no? O por miedo al confinamiento que te puedan descubrir. Eso está mal. Sin la ventilación hay muchas más probabilidades de que te puedas infectar. Dice aquí, ¿no? Los aerosoles respirados directamente de una persona que expulsa al hablar, respirar u otras actividades que permitan la aspiración de aire, en estas ocasiones se expulsan aerosoles que pueden mantenerse en el aire hasta por 3 horas. Los podemos respirar si estamos en un lugar ventilado, pero si estamos en un lugar ventilado se reduce la posibilidad. Y va usando ciertas evidencias el estudiante, ¿no? Ciertas evidencias científicas. Entonces la profesora puede contrastar entre el nivel de partida y cómo está llegando, cómo se mira la competencia. Es la misma competencia en el tiempo, cómo ha ido progresando. Y si la maestra lo expone una y otra vez al estudiante a experiencias que le permitan construir modelos explicativos o que le permitan utilizar evidencias, entonces hay más posibilidades de que alcance los niveles esperados de la competencia, en este caso, explica. Entonces, una idea fuerza sería que a partir del nivel real de la competencia de nuestros estudiantes, planifiquemos las experiencias que le permitan a todos ellos seguir desarrollando su competencia hacia niveles superiores para enfrentar las diversas situaciones. ¿Y quiénes van a permitir hacer visible esos niveles superiores, ¿no? Entonces, desde un comienzo, los criterios de evaluación. Cualquiera sea la respuesta del estudiante. Como el desafío es abierto, hay múltiples respuestas, pero todas tendrían que configurar a que usa modelos explicativos, usando conceptos que relaciona y representa un determinado fenómeno, le dice el por qué o el cómo sucede, ¿no? Entonces, hemos visto una serie de respuestas auténticas, pero los criterios uniformizan la mirada, ¿no?, de la maestra de cómo esperaba ver la competencia. Y otra idea que hay que tener en cuenta es que la diversidad en los niveles de logro, en los puntos justamente de partida, ¿no?, de esos niveles de logro o de llegada también, siempre van a estar presentes. O sea, donde hay 2 o más estudiantes, hay variabilidad, hay diversidad. Por lo tanto, eso es algo como, es una constante que el maestro, como maestros, debemos de considerar y estar atentos no solamente a esas necesidades que identificamos al comienzo, sino a aquellas necesidades emergentes para retroalimentar, ¿no?, y mejorar la enseñanza e ir reduciendo algunas barreras de repente en la evaluación, como por ejemplo de repente son criterios no tan claros que planteamos, ¿no?, o demasiado altos que no le hacen posible justamente avanzar a su zona de desarrollo próximo al estudiante, ¿no? Entonces se constituyen una barrera en vez de ayudarle. Entonces, considerar la diversidad para retroalimentar en la manera más oportuna, ¿no?, y la manera más pertinente, eso le va a permitir hacer progresar la competencia de nuestros estudiantes y nuestras competencias como maestros también, ¿no? Y por último, recordar que justamente en la norma 094 de evaluación establece que una actuación docente efectiva hará que el estudiante
consiga ir superando las dificultades que tenga, ¿no? Y él pueda alcanzar mayores posibilidades, mejores condiciones de desarrollo y progreso de sus competencias. Y en consecuencia, como decía Lito, la continuidad educativa. Es decir, yo voy a terminar en el año, ¿no? En el año yo he procurado como maestra tener una práctica, una actuación con mis estudiantes efectiva, ¿no? Brindándoles retroalimentación. Lo lógico es que tengamos, obviamente, en el contexto que estamos, mejores posibilidades nuestros estudiantes de que progresen más en el desarrollo de sus competencias desde el punto de partida. Si yo no tengo el punto de partida, entonces yo voy caminando al azar. Es como decir, yo voy a salir y no tengo referencia, no tengo un punto de referencia. El nivel de partida me dice, hey, desde aquí cuenta. Entonces vamos haciendo progresar la competencia, aunque esa no sea un desarrollo lineal, ¿no? Siempre, como un proceso humano, es complejo, pero con nuestro mayor esfuerzo, desde lo que nos toca hacer, de la misión de maestros, debemos procurar hacer lo posible, ¿no? Hay una diversidad de factores que intervienen, pero desde la práctica docente, brindar una retroalimentación efectiva, como dijo Lito también, afinar en las competencias donde están teniendo mayores dificultades, le va a permitir al estudiante mejores posibilidades de desarrollar sus competencias. Y bien, Benjamín, esas fueron algunas de las ideas compartidas en esta tarde respecto a cómo podríamos ayudar a hacer progresar las competencias de nuestros estudiantes desde el nivel real, que no es otra cosa que poner mucho foco y cirugía fina, como pudiéramos decir, en nuestras experiencias de aprendizaje que vayan directo a la necesidad que tiene nuestro estudiante. Bien, Benjamín.